hoy definitivamente es el recurso legal presentado por el gobierno para la cancelación del contrato de Luma. Con nosotros el licenciado Frank Torres Viada, representante legal precisamente de Luma Energy. Saludos, licenciado, gracias por estar acá. Buenas noches, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo Luma responde a esta demanda? Mira, esta demanda no toma por sorpresa a Luma. Después de todo, esto es algo que se había retratado desde hace mucho tiempo, hasta el punto que era o fue una promesa de campaña de la gobernadora, contra la cual giró su campaña política. Ahora, lo que sí sorprende es un poco... el contenido. El contenido de la demanda y sorprende un poco las contradicciones y los disloques que hay entre el discurso público del gobierno de Puerto Rico y lo que realmente se le presenta a los tribunales. ¿Por qué? Y me explico. Hace unos minutos atrás el pueblo de Puerto Rico vio a la gobernadora de Puerto Rico y repitiendo lo que por muchos meses se ha dicho, de que Luma alegadamente ha incumplido consistentemente con sus obligaciones contractuales, de que Luma es el responsable de la debacle del sistema eléctrico de Puerto Rico, que es un sistema decadente y que décadas de administraciones de distintos partidos llevaron a la bancarrota. Incluso ha dicho la gobernadora que Luma ahora tiene la culpa de que la Junta Fiscal no se vaya de Puerto Rico. La gran pregunta sería: ¿quién tiene la culpa de que el Congreso Continental le asignara a Puerto Rico una Junta de Supervisión Fiscal? Pero bueno, son otros 20 pesos. Ahora, mientras la narrativa pública está fundamentada en alegaciones de incumplimiento que no se sustentan en la prueba, que es una cosa, porque, ¿verdad? Conferencias de prensa y alocuciones en la prensa es una cosa, pero mientras dicen una cosa al país, en la prensa, en los medios, lo que presentan en los tribunales es otra cosa completamente distinta, porque a los tribunales de justicia usted no puede ir con alegaciones vagas, con alegaciones infundadas, porque los tribunales de justicia resuelven por la prueba. Y lo importante es que la demanda que ha presentado el gobierno de Puerto Rico hoy, en el día de hoy, hace escasas horas o minutos, no contiene ni una sola alegación de incumplimiento de contrato de Luma. No contiene ninguna sola alegación, ni uno, un evento de default bajo el contrato. Lo que contiene es un tecnicismo legal alegando que una carta de extensión que extendía, ¿verdad? Valga la redundancia, un contrato suplementario que tenía una vigencia de 18 meses, es nulo. Eso es lo que están alegando. Pero mira la contradicción. A la misma vez que dicen que esa carta de extensión es nula y que por tanto el contrato de 18 meses venció y no existe y no hay contrato, le piden entonces al tribunal que ordene un proceso de transición y que obligue a Luma a quedarse por un año operando el sistema. Entonces la pregunta es, realmente... Pero ese es el contrato dice eso. Bueno, que se tienen que quedar operando. Bueno, el contrato dice muchas cosas y Luma no ha incumplido ni un solo cápita de ese contrato, pero lo interesante y la gran contradicción es que el gobierno de Puerto Rico, mientras es incapaz de identificar un solo evento de incumplimiento en la demanda que presenta, alega que la carta de extensión es nula, pero a la misma vez le pide al tribunal, ordena a la Luma que se quede por un año. Para estar claro, porque obviamente a los abogados se les hace más sencillo, yo creo que para que la gente entienda, se está solicitando ese remedio contra Luma partiendo de la premisa que los 18 meses se acabó. Por lo tanto, ahora no hay contrato. Y como no hay contrato, añádeme esta condición que sea que obligue a Luma a que se quede un año. Claro, el contrato ese de los 18 meses, que era provisional en lo que el contrato principal entraba en vigor, esos 18 meses pasaron. Las partes, el gobierno con Luma, extendieron ese contrato de 18 meses mediante una carta de extensión. El gobierno lo que alega ahora es que esa carta de extensión es nula y de hecho, volvemos a lo mismo, el gobierno demandándose a sí mismo, porque lo que está diciendo, de hecho lo dice en una nota al cárcel la demanda, lo que hizo la administración pasada de Pedro Pierluisi es nulo, estuvo mal y ahora esta administración pues se intenta colocar, ¿verdad?, como la salvadora del sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Qué incertidumbre puede crear esto entre los empleados, ¿verdad?, de Luma en estos momentos? Mira, yo creo que entre los empleados de Luma no crea ninguna incertidumbre. Luma tiene un compromiso real con Puerto Rico y Luma está para cumplir sus obligaciones contractuales. Luma fue invitada a venir a Puerto Rico por el gobierno de Puerto Rico y
quien debe ser su socio y quien debería adelantar los mejores intereses del sistema eléctrico para servirle bien al pueblo de Puerto Rico, lo que ha hecho es torpedear y ponerle el pie a Luma para que se tropiece día a día. Quien tiene que tener incertidumbre real aquí, y esta es la gran ironía de este pleito, es el pueblo de Puerto Rico, porque ciertamente esta demanda y lo que está solicitando el gobierno de Puerto Rico crea un estado de inseguridad, crea un estado de incertidumbre. Hasta el punto es, mire, aquí estaba ahorita el secretario de la Gobernación que consistentemente ha dicho, no, tenemos mucha gente que quiere venir a operar el sistema, esto es un negocio redondo. ¿Y a usted le ¿sabes consta qué? eso? Sí, perdóname. ¿A usted le consta eso? Que hay mucha gente que quiere venir a sustituir. Mira, a mí no me consta, pero es que por sus propios actos es inverosímil, porque si tú tuvieras una fila de gente que quiere venir a operar el sistema decadente de Puerto Rico, tú no le tienes que estar pidiendo a los tribunales, dame un año para yo buscar a alguien que quiera venir aquí a coger este tostón. Usted menciona que en esta demanda, que reconozco que no he leído porque esto se anunció recién, que no hay irregularidades e incumplimientos señalados. Ninguno. Y yo quiero posiblemente entrar un poco en el campo de la especulación. ¿Usted cree que ellos se aventuraron a radicar esta demanda porque tenían que tumbar el issue de Valery Rodríguez y la victoria de Daco sobre Luma? Mira, la respuesta es sí. Yo creo que esto es una demanda precipitada. Es una demanda que desde el punto de vista jurídico no tiene mucha lucidez jurídica, no tiene muchos fundamentos jurídicos y creo que responde a un impulso político de la gobernadora de tratar de reposicionarse frente a lo que fue un golpe a su figura como líder de una administración frente ¿verdad?, a la gestión de la exsecretaria del DACO. Con la cual usted tampoco estaba de acuerdo. No, mira, yo no estoy, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy de acuerdo con que los contratos son para cumplirse. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que saber también que cuando tú tienes un gobierno que consistentemente entra en unas obligaciones contractuales, pero después se quiere salir de ellas y las quiere incumplir, eso crea un ambiente bien negativo para Puerto Rico porque les resta credibilidad. Los 18 meses, ¿cuándo se supone que expiraron? Los 18 meses expiraron hace un tiempo atrás, no recuerdo el tiempo exacto, pero expiraron hace meses atrás. ¿Y cuál sería su interpretación legal, según lo que ellos alegan, de que de ese tiempo atrás que acabaron los 18 meses, de esa fecha hasta la actualidad? ¿Cuál sería, en caso de que el Tribunal Supremo le dé la razón a este recurso? O sea, ¿cuál sería el Estado de Derecho para Luma desde que expiraron esos 18 meses ahora? El Estado de Derecho es que expirados esos 18 meses, bajo los mismos mecanismos procesales que establecía ese contrato suplementario, las partes firmaron una carta de extensión de ese contrato que tenía una vigencia de 18 meses. Y la posición de Luma es que esa carta de extensión es perfectamente válida en derecho y contrario a lo que está alegando el gobierno de Puerto Rico, es ejecutable, es válida, es exigible, no es nula. ¿Están obligados a quedarse 18 meses o no, Luma? Esos 18 meses ya expiraron. Luma está obligada contractualmente a quedarse en virtud de una carta de extensión que establece dos criterios para que entre el nuevo contrato en vigor. Que PREPA, o sea, que la Autoridad de Energía Eléctrica salga de la quiebra, que está en quiebra porque la quebraron, y dos, que el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, lo que se resuelva en la corte de quiebra, sea aceptable para el operador. Es decir, que lo que se resuelva entre la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas permita al operador efectivamente poder manejar el sistema, que no sea tan oneroso para el pueblo de Puerto Rico o para Energía Eléctrica y para el operador, que haga inmanejable la operación del sistema. Esas son las dos condiciones, pero esas dos condiciones fueron pactadas consensualmente con el gobierno de Puerto Rico. Y una vez más vemos al gobierno de Puerto Rico actuando consistentemente en contra de sus propios actos. Se vinculan a través de sus agencias, se vinculan a través de sus funcionarios, firman documentos y contratos diciendo una cosa, pero después en las campañas políticas, de manera populista, para las gradas, dicen otra. Frank Torres y eso es Viada. insostenible. Gracias, licenciado. Cómo no, un Representación placer. legal de Luma, por estar acá.